Moisés nace en uno de los momentos más oscuros para el pueblo hebreo en Egipto. Los hebreos, esclavizados por generaciones, se multiplican rápidamente, y el faraón teme que algún día se rebelen. Ordena entonces que todos los varones hebreos recién nacidos sean asesinados. En este contexto hostil, nace Moisés. Su madre lo oculta durante 3 meses, y luego, con el corazón roto, lo coloca en una canasta y lo deja flotar por el Nilo. Por providencia divina, la hija del faraón encuentra al bebé y lo adopta. Moisés crece dentro del palacio real, rodeado de lujos, educación y poder. Aprende a leer, a hablar múltiples lenguas, a liderar ejércitos y comprender el arte de gobernar. Vive como un príncipe egipcio, pero en su interior hay algo que no encaja. Aunque tiene todo lo que muchos desearían, hay una brecha invisible entre él y su entorno. Moisés siente que hay una verdad oculta bajo las piedras de mármol y el oro de las columnas. Sabe que no es egipcio por sangre, y aunque vive como uno, en su corazón sabe que pertenece a otro pueblo. Sin embargo, hasta este momento, no hace nada. Vive en un estado de inercia, en un status quo que le ofrece estabilidad y poder, pero no propósito. Su identidad está dormida, y aún no ha despertado a su verdadera misión. Este primer acto es la calma antes de la tormenta, la máscara antes de la transformación. Aquí, Moisés es solo un nombre, no una figura. Aún no es el libertador ni el profeta. Es simplemente un hombre atrapado entre 2 mundos. La tensión entre lo que es y lo que debe ser crece lentamente en su interior, preparando el terreno para el cambio que transformará su vida y la de millones. Un día cualquiera, mientras recorre las calles de Egipto, Moisés presencia una escena que cambiará su destino. Un capataz egipcio golpea brutalmente a un esclavo hebreo. Algo estalla dentro de él. Ya no puede fingir más. El dolor del esclavo resuena en su sangre. Se lanza sobre el egipcio y lo mata. No fue planeado. Fue una reacción visceral. Un acto de justicia, o de furia. En ese instante, todo cambia. El palacio, los lujos, la seguridad, todo queda atrás. Moisés se da cuenta de que no pertenece al mundo que lo crió. Ha roto el delicado equilibrio que lo protegía. Ahora es un fugitivo. La noticia se esparce rápidamente. El faraón se entera y busca matarlo. Moisés huye al desierto, dejando atrás no solo Egipto, sino su identidad construida. Esta es la verdadera llamada a la acción. No fue una voz del cielo, sino el grito de un esclavo, el sonido del látigo y el golpe de su propio puño. Aquí comienza su viaje. No por gloria, sino por ruptura. Moisés no busca un destino grandioso, simplemente huye. Pero esa huida es, en realidad, un llamado. La acción violenta no solo despierta su identidad hebrea, sino que también lo arranca del letargo del palacio. El héroe ha sido expulsado del mundo ordinario, y sin saberlo, acaba de iniciar su travesía hacia lo extraordinario. El desierto no ofrece promesas. Solo arena, calor y soledad. Moisés llega a Madián sin un plan. Ha pasado de príncipe a pastor. Durante años cuida ovejas que no son suyas, en tierras que no conoce, con gente que no es suya. Aquí comienza su etapa de renuncia. No a los lujos, sino a la idea de que su vida tiene un propósito mayor. Renuncia a su pasado egipcio, pero también a su identidad hebrea activa. Se esconde en la rutina. Se casa, forma una familia y vive una vida simple. La herida que lo empujó al desierto sigue abierta, pero la cubre con silencio. Moisés no quiere volver a Egipto. No quiere luchar. No quiere liderar. Renuncia sin decirlo. Se resigna. Cree que su historia ha terminado. Que su única misión ahora es sobrevivir en la sombra. Pero el universo tiene otros planes. Porque el que ha renunciado, es el que está listo para ser llamado de nuevo. El silencio no es el final, sino la preparación. Esta etapa es fundamental. Antes de levantar el bastón, Moisés tuvo que soltar la espada. Antes de hablar con Dios, tuvo que callar. Renunciar es, paradójicamente, el primer paso hacia la verdadera transformación. Un día, mientras pastorea sus ovejas cerca del monte Horeb, Moisés ve algo extraño, una zarza que arde sin consumirse. La curiosidad lo empuja a acercarse. En ese momento, escucha una voz que lo llama por su nombre. No es un sueño ni una alucinación. Es Dios. Lo llama por su nombre, con ternura pero con autoridad. Moisés, sorprendido, se cubre el rostro. Sabe que está en tierra sagrada. Dios le habla directamente, algo que pocos humanos han experimentado. Le revela que ha visto el sufrimiento de su pueblo y que ha decidido liberarlo,
pero quiere que Moisés sea el instrumento de esa liberación. Moisés se resiste. No se cree digno. Le recuerda a Dios que no sabe hablar bien, que es torpe, que nadie lo escuchará. Pero Dios no cede. Le dice que él pondrá las palabras en su boca. Le promete acompañarlo. Le da señales, milagros, y un bastón que se convertirá en su herramienta divina. En esta etapa, Dios actúa como el mentor por excelencia. No solo le da a Moisés una misión, sino las herramientas y la convicción para cumplirla. No elimina el miedo de Moisés, pero le da razones para actuar a pesar del miedo. Lo transforma de pastor silencioso a líder con propósito. Este encuentro con el mentor no es solo un momento espiritual, es el verdadero renacimiento de Moisés. El llamado que había evitado por años se hace inevitable. La zarza ardiente no solo ilumina el monte, sino la identidad olvidada del hombre que será profeta. A partir de aquí, Moisés ya no es un fugitivo. Es un enviado. Moisés, ahora con una misión divina y el respaldo del Creador, desciende del monte Horeb y emprende el regreso a Egipto. Pero aunque Dios le ha hablado directamente, el camino está lejos de ser fácil. El primer gran obstáculo es interno, su miedo. A pesar de todas las señales, Moisés sigue inseguro. Teme no ser escuchado, teme al faraón, teme incluso al rechazo de su propio pueblo. Pero obedece. Va con su hermano Aarón y se presenta ante el faraón, llevando consigo el bastón que simboliza la autoridad divina. El encuentro es tenso, desafiante. Moisés le dice al faraón, «Deja salir a mi pueblo». Pero el faraón, acostumbrado al poder absoluto, se ríe. No reconoce ni al Dios de Moisés ni a su autoridad. En lugar de liberar a los hebreos, castiga aún más a los esclavos. Les quita la paja para hacer ladrillos, pero les exige la misma producción. El pueblo hebreo, en lugar de agradecer a Moisés, lo culpa. Desde que llegaste, todo ha empeorado, le dicen. Este es un golpe profundo. Moisés, que ya dudaba de sí mismo, ahora se enfrenta a la crítica de aquellos a quienes vino a ayudar. Es su primer gran prueba pública. No solo falla en convencer al faraón, sino que también pierde la confianza de su pueblo. En esta etapa, el héroe siente que ha fracasado. Moisés clama a Dios, dolido y confundido. ¿Por qué me enviaste?, pregunta. Es una confrontación honesta. Aquí aprendemos que incluso los grandes líderes tienen momentos de duda, de dolor, de aparente derrota. Pero Dios no lo abandona. Le reitera la promesa, el faraón cederá, y el pueblo será liberado. Aún así, este obstáculo no es menor. Enseña a Moisés que su camino estará lleno de oposición, y que la fe debe sostenerse incluso cuando los resultados inmediatos parezcan negativos. El primer obstáculo, entonces, no solo es el faraón, sino la desilusión, el rechazo y la prueba emocional. Es el fuego que empieza a templar el carácter del libertador. Tras el primer rechazo del faraón, Moisés comienza una larga serie de desafíos. Las famosas 10 plagas de Egipto no fueron simples demostraciones de poder, fueron auténticas batallas espirituales, sociales y psicológicas. Cada plaga enfrentaba no solo al faraón, sino a las creencias, costumbres y deidades de Egipto. Moisés, como portavoz de Dios, se convierte en el rostro visible de un conflicto que va más allá de lo político. Cada vez que el faraón cede, luego se arrepiente. El ciclo se repite, Moisés anuncia la plaga, Egipto sufre, el faraón parece ceder, y luego endurece su corazón. Estos desafíos no son solo externos. Internamente, Moisés lidia con la carga de representar a un pueblo incrédulo. Los hebreos se quejan, dudan, se rebelan. Incluso después de ver milagros, su fe flaquea. Moisés, mientras tanto, debe mantener la compostura, la fe y la obediencia. Es una lucha constante contra el agotamiento emocional y espiritual. Su liderazgo se forja en el crisol de la paciencia. La presión no viene solo del faraón, sino también de su propio pueblo. Aarón, su hermano, actúa como mediador, pero Moisés es quien lleva el peso principal. Las plagas también afectan a Moisés. Aunque no sufre físicamente como los egipcios, emocionalmente carga con cada anuncio. Él intercede por Egipto cuando el faraón suplica. Es testigo del dolor de niños, animales, hombres y mujeres. El llamado divino lo ha transformado en juez, pero también en puente. No hay gloria en ver morir al primogénito egipcio. Es un dolor que marcará su alma. Estos retos no son triunfos fáciles, son heridas que lo moldean. A lo largo de estas pruebas, Moisés también aprende a escuchar más profundamente a Dios. No actúa por impulso, sino por instrucciones específicas.
Cada plaga es una lección de obediencia y confianza. La tensión aumenta hasta llegar a la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Con ella, finalmente, el faraón cede. Moisés lidera entonces al pueblo fuera de Egipto, marcando el inicio de una nueva etapa. Pero cada uno de estos retos ha dejado una huella en él. Ya no es solo el enviado, es un líder forjado en fuego, en lágrimas y en fe. Si te está gustando la historia, sígueme y dale like. La muerte pasa por Egipto como una sombra implacable. No se escucha su paso, pero deja un rastro que hiela la sangre. No pregunta nombres, no revisa cuentas bancarias ni distingue entre linajes. Solo busca una señal, la obediencia. Un símbolo pintado con sangre sobre los marcos de las puertas. Esa marca lo detiene. Donde no la hay, entra sin misericordia. En una sola noche, Egipto se detiene. El primogénito del rey y el del sirviente. El del sacerdote y el del esclavo. Todos caen ante un juicio que ningún hombre puede evitar. El ángel exterminador no negocia, no razona. Solo ejecuta. Y entonces, por primera vez, el faraón cae de rodillas. Su corazón, antes duro como el bronce, ahora es carne temblorosa. Ha perdido más que un hijo, ha perdido el control, el orgullo, el dominio. Mira al pueblo hebreo con ojos diferentes. Ya no como esclavos, sino como portadores de un poder que ni su magia ni sus dioses pudieron detener. Váyanse, ordena. No es una liberación digna, es una derrota. El pueblo hebreo no celebra. Recogen sus cosas deprisa, con pan sin levadura y ropa de viaje. Salen de noche, como quien huye de una ciudad condenada. Pero no hay júbilo, porque aún no hay libertad. Lo que hay es un nuevo desierto. Atrás quedan siglos de esclavitud, pero adelante no hay certeza. Solo una tierra prometida que nadie ha visto, y un camino sin mapas. El pueblo no sabe lo que es ser libre. Sabe lo que es obedecer bajo látigo, pero no lo que es caminar por fe. El desierto no es la meta, es la transición. No es la salvación, es el proceso. Y ese proceso empieza con sed, hambre y miedo. En el desierto, la libertad se convierte en carga. Algunos miran hacia atrás y extrañan las ollas llenas, las rutinas conocidas. Aunque dolorosas, eran seguras. Ahora están solos con un Dios invisible que promete, pero no siempre responde como esperan. Moisés se convierte en el blanco de sus quejas. La nube los guía, pero no les da un destino claro. El maná cae del cielo, pero no sacia el alma que anhela certeza. Poco a poco, se hace evidente que el verdadero Egipto no era solo geográfico. Estaba en la mente, en el corazón. En la dependencia del opresor. En la dificultad de pensar por uno mismo. En el temor a lo desconocido. Por eso, el desierto es más que arena y sol. Es una escuela. Es donde mueren los hábitos viejos y nace una identidad nueva. Donde el pueblo deja de ser esclavo y aprende a ser nación. Donde la voz de Dios reemplaza al látigo del faraón. Y así, el pueblo avanza. No por fuerza, sino por gracia. No por destino, sino por promesa. Atrás quedó Egipto. Pero para que haya verdadera libertad, Egipto también debe salir de ellos. Solo entonces, cuando ya no vivan como esclavos, aunque estén en tierra libre, conocerán lo que realmente significa ser redimidos. Porque salir no es el fin. Salir, es solo el comienzo. El mar Rojo se alza como un muro infranqueable. Frente a ellos, agua interminable. Detrás, el rugido de un ejército implacable que se acerca con furia. El polvo de los carros egipcios ya se ve en el horizonte. El pueblo entra en pánico. No hay salida. Gritan, lloran, se desesperan. Algunos quieren rendirse, otros culpan a Moisés. ¿Acaso no había tumbas en Egipto que nos trajiste a morir aquí?, le gritan con ira. Prefieren la esclavitud conocida que la libertad incierta. Maldicen el viaje, maldicen la fe, maldicen al líder. Y Moisés, superado por el clamor de su gente, levanta la voz al cielo. No tiene respuestas. Solo una promesa: lo sacaré con mano poderosa. Entonces, Dios actúa. El viento sopla, no como brisa, sino como orden celestial. Las aguas comienzan a dividirse, como si obedecieran a una autoridad más alta que la gravedad. Lo imposible sucede. Un camino seco aparece donde antes solo había abismo. El pueblo mira atónito. Algunos corren, otros caminan con miedo. No hay tiempo para dudar. La fe no es una opción, es la única salida. Cruzan. Cada paso es un acto de obediencia.
Dejan atrás siglos de cadenas, pero no saben aún que las peores ataduras no estaban en sus cuerpos, sino en su alma. Llegan al otro lado. El ejército intenta seguirlos, pero las aguas, obedientes una vez más, regresan a su lugar. La amenaza desaparece. Hay alivio, hay canto, hay danzas. Miriam toma el pandero y celebra la victoria. Pero mientras sus pies bailan, la verdadera batalla apenas comienza. Porque ahora, sin látigos, sin faraón, sin cadenas, ¿serán capaces de vivir como libres? La crisis no está afuera. Está adentro. No se trata de un mar dividido, sino de corazones endurecidos. En Egipto, su valor lo dictaba el trabajo. Su identidad, el esclavo. Ahora, deben construirse desde cero. Confiar en un Dios que guía de día con una nube y de noche con fuego, pero que no siempre da explicaciones. Tienen libertad, sí. Pero también responsabilidad. Y eso es lo que más temen. Vivir como libres no es solo andar sin cadenas, es pensar diferente. Es confiar cuando no se ve. Es obedecer cuando no se entiende. Es dejar de servir a los dioses falsos del control, la seguridad y la comodidad. Es caminar por desiertos con la mirada puesta en una promesa aún lejana. El mar se abrió, sí. Pero la transformación no ocurre en un día. A veces, lo más difícil no es salir de Egipto, sino sacar a Egipto de uno mismo. Porque es más fácil ser esclavo con comida que libre con incertidumbre. El milagro más grande no fue abrir el mar, sino enseñarles a vivir como hijos de un rey. Eso llevaría tiempo. Y así, el mar se cerró. El enemigo fue destruido. Pero la batalla real apenas comenzaba. Una guerra silenciosa, interior, eterna, la lucha por vivir no como sobrevivientes, sino como libres. El desierto es traicionero. No solo por su sol abrasador o su tierra sin agua, sino por lo que revela del corazón humano. Allí, donde no hay distracciones, se desnuda el alma. Hambre, sed, cansancio. Pero más peligrosa aún es la impaciencia. La gente que fue liberada con milagros, que cruzó el mar sobre tierra seca, que vio al ejército enemigo ser tragado por las aguas, ahora murmura. Dudan. Se rebelan. Se quejan por el maná, por el agua, por el camino. No soportan la incertidumbre, prefieren la esclavitud predecible a la libertad incierta. Para esto nos sacaste, Moisés, para morir aquí, repiten como un eco tóxico. Moisés lo carga todo. El peso del pueblo, sus dudas, sus insultos, sus lágrimas. Él no pidió ser líder, pero fue llamado. Y ese llamado arde, aunque duela. Entonces sube al Sinaí. 40 días de encuentro con lo divino. El dedo de Dios graba en piedra su voluntad. Las tablas no son solo reglas, son un pacto, una guía para un pueblo libre. Arriba, hay gloria. Abajo, hay caos. El pueblo no resiste la espera. Moisés tarda. El silencio de Dios incomoda. Entonces piden un Dios que puedan ver, tocar, controlar. Y a Aarón, débil ante la presión, les da el becerro de oro. Cuando Moisés baja, lo que ve lo destroza. No es solo idolatría. Es traición. Es olvido. Es como si todo lo vivido hubiera sido borrado. Él, que había suplicado por ellos, que intercedió, que se expuso, ahora presencia su infidelidad. En un impulso de furia y dolor, rompe las tablas. No solo quiebra la piedra, se rompe a sí mismo. Su esperanza, su ilusión de que el pueblo había comprendido, se desvanece. Siente el peso de la decepción divina y humana. Siente que ha fracasado. Clama a Dios. Le pide morir. Quiere soltarlo todo. Pero no se le concede esa salida. Porque liderar no es un privilegio, es una carga. Y Moisés lo sabe. Aunque el corazón le duela, aunque la paciencia se agote, aunque desee desaparecer, sigue. No porque quiera, sino porque fue escogido. No porque confíe en el pueblo, sino porque confía en el que lo llamó. Sube otra vez. Esculpe nuevas tablas. Dios vuelve a escribir. Vuelve a renovar el pacto. No por ellos, sino por su fidelidad. El desierto no cambia por fuera. Siguen la sed, el calor, las quejas. Pero algo se transforma por dentro. Moisés ya no espera perfección. Solo pide gracia. Entiende que guiar no es llevar un pueblo ideal, sino amar a uno real. Uno que cae, se levanta, cae de nuevo. Uno que olvida rápido y aprende lento. Pero aún así, sigue caminando. Porque en el desierto se forma el carácter. En el polvo se prueba la fe.
Y en medio de la traición, Dios no abandona. Y Moisés, aunque roto, sigue. No porque tenga fuerzas, sino porque ha visto la gloria. Porque sabe que, aunque el pueblo falle, Dios permanece. Moisés no entra a la tierra prometida. Después de décadas guiando a un pueblo terco y rebelde, después de cargar con sus quejas, de interceder ante Dios una y otra vez, de obedecer instrucciones divinas a pesar de sus propias dudas, no entra. Desde el monte Nebo la contempla a lo lejos, ve el destino que anheló, la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, pero no la pisa. Parece injusto. Una sola desobediencia, golpear la roca en lugar de hablarle, y la consecuencia es esa, quedarse a las puertas. Pero lo que recibe a cambio no es castigo, es gloria. Moisés no entra a la tierra, pero entra en algo más profundo, en intimidad con Dios. Habla con él cara a cara, como un amigo. No como un súbdito temeroso ni como un siervo distante, sino como alguien que ha sido transformado por la relación. Moisés subía al monte y descendía con el rostro brillante, marcado por la gloria de ese encuentro. Fue mediador entre lo divino y lo humano, traductor del cielo a la tierra. Recibió la ley, sí, pero también el corazón de quien la dio. Transmitió normas, pero también valores. No solo levantó un pueblo, sembró una identidad. Porque la ley que entregó no era un sistema opresivo, era un camino hacia la libertad verdadera, una vida ordenada bajo la justicia, la compasión y la verdad. No entró en Canaán, pero su legado trascendió fronteras. Canaán era solo tierra. Moisés entregó algo más duradero, un pacto, una historia, una fe que cruzaría generaciones, idiomas y culturas. La historia del Éxodo, de esclavos que se convierten en pueblo libre, no es solo la historia de Israel. Es el arquetipo de toda liberación. Y Moisés, su protagonista, se convierte en símbolo eterno. No por sus milagros, no por abrir el mar, sino por su obediencia, su humildad, su perseverancia incluso cuando no entendía todo el plan. Vio el rostro de Dios. ¿Qué más grande puede recibir un ser humano? Pisó Tierra Santa cada vez que entró en la presencia divina. Y eso fue más profundo que cualquier geografía. Moisés murió en soledad, en la cima del monte, y nadie supo dónde fue enterrado. Pero su memoria no quedó en la arena. Su vida fue escrita en piedra, en pergaminos, en la conciencia de un pueblo que aún hoy lo honra. Su nombre no desapareció, se volvió eterno. No entró a la tierra prometida, porque ya habitaba en algo más alto. Vio la gloria de Dios, y ese fue su destino. Y así, su historia nos enseña que a veces la recompensa no es lo que imaginamos. Que lo eterno vale más que lo inmediato. Que guiar con fe es más grande que conquistar con espada. Y que el mayor triunfo no es llegar, sino dejar un camino abierto para que otros crucen. Ese fue el regalo de Moisés, no una tierra, sino una dirección. No una victoria, sino una misión. Y esa misión sigue viva. Moisés muere en el monte Nebo, con la vista fija en la tierra prometida. No la toca, no la cruza, pero la contempla con los ojos llenos de historia. No es castigo, es símbolo. No es derrota, es culminación. El líder verdadero no siempre entra, muchas veces, solo prepara el camino para que otros crucen. Y en ese gesto, en esa renuncia final, Moisés se eleva por encima de la tierra misma. Desde ese monte, contempla el fruto de su obediencia, su sufrimiento, su amor por un pueblo que tantas veces lo rechazó. Desde esa altura, su vida cobra un nuevo sentido. No fue un viaje hacia una tierra, sino hacia una misión cumplida. Durante 40 años fue la voz de Dios en medio del desierto, el que enfrentó al faraón, el que dividió el mar, el que subió al Sinaí a recibir las tablas de la ley y bajó con el rostro iluminado. El que intercedió por un pueblo rebelde cuando Dios quiso destruirlo, el que lideró a través de la sequía, el hambre, las guerras, y también las traiciones. Moisés conoció la gloria de lo divino y la miseria de lo humano. Y aún así, no abandonó. Aunque cansado, aunque frustrado, siguió. Porque su liderazgo no nacía del poder, sino del propósito. Cuando Dios le muestra la tierra desde lejos, no es una burla ni una venganza. Es una despedida. Es el momento en que el siervo escucha: has hecho bien. Hasta aquí te traje. Lo demás lo continuará otro. Porque así son las misiones eternas, no dependen de un solo hombre, sino que se extienden a través de generaciones. Moisés muere sabiendo que su tarea está completa. Josué tomará el relevo. El pueblo entrará. La promesa se cumplirá. Y su papel quedará grabado como el del visionario, el profeta, el legislador, el amigo de Dios. Su muerte no tiene tumba conocida.
No hay monumento que encierre sus restos, pero hay millones que recuerdan su legado. Porque su alma no muere. Se vuelve parte de la historia misma. Se transforma en palabra, en ley, en tradición, en guía. Es citado por profetas, por sabios, por el mismo Cristo. Su historia atraviesa los siglos, los libros, los corazones. Ya no es solo un hombre que vivió. Es un símbolo que inspira. Moisés no entró a la tierra prometida porque ya había llegado a una promesa más alta, la de ver el rostro de Dios, de hablar con él como con un amigo, de ser parte del plan divino para liberar, formar y guiar a un pueblo hacia su destino. Esa fue su tierra. Ese fue su tesoro. Y por eso, aunque murió en la cima de una montaña solitaria, su alma quedó para siempre en la cima de la historia humana. Moisés no necesitó cruzar el Jordán para ser eterno. Ya lo era. El pueblo ahora es libre. Ha cruzado el Jordán, ha entrado en la tierra prometida. Ya no son esclavos ni nómadas, son una nación. Tienen leyes, costumbres, símbolos. Tienen una identidad y una misión. Moisés no está con ellos, al menos no físicamente. Su cuerpo quedó atrás, en un monte sin tumba. Pero su espíritu camina con cada generación. Está en cada juicio justo, en cada sabbat celebrado, en cada niño que aprende la Torá, en cada paso del pueblo hebreo cuando recuerda de dónde vino y hacia dónde va. Su vida no terminó con su muerte. Comenzó a multiplicarse. Porque lo que no se detalla en la Biblia, y sin embargo, late en cada una de sus páginas, es quizás lo más importante, como un hombre roto, inseguro, tartamudo, fugitivo, lleno de dudas y miedos, se convirtió en un líder eterno. No fue su elocuencia, no fue su carisma, no fue su fuerza. Fue su obediencia. Fue su capacidad de decir sí cuando todo dentro de él gritaba no puedo. Fue su disposición a cargar con un pueblo que no pidió, a soportar traiciones, quejas, insultos, rebeliones, y aún así interceder por ellos. Amar al pueblo más allá de su ingratitud. Escuchar a Dios, aunque eso significara renunciar a sus propios sueños. Moisés era humano. Dudó. Se enojó. Falló. Pero nunca abandonó su llamado. Nunca huyó de la responsabilidad. Su liderazgo no fue perfecto, fue real. Y en su realismo está su grandeza. Porque no guió al pueblo desde una torre de superioridad, sino desde el polvo del desierto, desde la misma tierra que pisaban los demás. Compartió su hambre, su sed, sus miedos. Y los llevó, paso a paso, hacia un destino que él mismo no alcanzaría. Ese es el misterio y la belleza de Moisés. Que no lideró por ambición, sino por encargo divino. Que no buscó gloria, pero alcanzó eternidad. Que no dejó palacios, pero fundó una nación. Su historia no se encierra entre el Éxodo y Deuteronomio. Su historia continúa cada vez que una comunidad busca justicia, cada vez que un pueblo recuerda que fue esclavo y que ahora es libre, no por azar, sino por promesa. Moisés vive en cada generación que se atreve a decir, sí, aquí estoy cuando Dios llama. En cada voz que se alza por los que no tienen voz. En cada líder que no busca trono, sino propósito. El pueblo que él formó sigue caminando. A veces se desvía, a veces tropieza, pero la ley sigue ahí. La fe sigue ahí. Y con ella, la memoria del hombre que, desde una zarza ardiente, escuchó su nombre y respondió. Moisés. Líder, profeta, amigo de Dios. Y, por encima de todo, humano. Un humano que se dejó quebrar, para luego ser usado como instrumento de algo mucho más grande que él. Su legado no está solo en la historia de Israel. Está en la historia de la humanidad. Y eso, no muere. Este es solo el inicio de un misterio mucho más grande. Si quieres seguir explorando los secretos que las historias que no se atreven a contar, suscríbete ahora y activa la campana, y nos vemos en el próximo vídeo.